Buenas tardes, en este caso voy a explicar la solución del cuestionario con respecto a la solución de la fase 2, fundamentación. Las preparaciones. La diferencia y semejanza entre un preparado oficinal y magistral. Un preparado magistral es personalizado para un paciente específico, elaborado por un farmacéutico. La dispensación de este es inmediata. Un preparado oficinal es un medicamento estandarizado elaborado con normativas y control de calidad, es avalado por un farmacéutico. La semejanza de estos dos son que ambos contienen principios activos y se elaboran bajo normas de calidad. La diferencia es que los preparados oficinales son medicamentos comercializados en forma y dosis preestablecidas, mientras que los magistrales se elaboran según una fórmula médica para un paciente específico. Los materiales, en este caso, con respecto a la pregunta 2, son el material de condicionamiento y el material de utillaje. Las diferencias y semejanzas entre estos dos son que el material de acondicionamiento, la función de este es de conservación y protección de los productos, ejemplos, las ampollas y los tapones. El material de utillaje, la función instrumentos en procesos de fabricación, ejemplos, los agitadores, los morteros. La diferencia es que el material de utillaje no es reparable, mientras que el material de acondicionamiento sí puede ser reparado. Las semejanzas son que tanto el material de acondicionamiento como el de utillaje son esenciales para garantizar la seguridad y calidad de los productos y deben cumplir con la normativa correspondiente. La pregunta 3 nos dice, en nuestra normatividad, según la resolución 1403 del 2007, las preparaciones magistrales pueden ser elaboradas en los servicios farmacéuticos habilitados de las instituciones prestadoras de servicio y en los establecimientos farmacéuticos autorizados, lugares en los cuales como tecnólogos de regencia de farmacia podemos realizar preparaciones magistrales de uso tópico, las cuales están presentes los ungüentos y las pomadas. La pregunta 4 nos dice que las técnicas para las preparaciones magistrales tópicas no estériles están la limpieza de superficies y utensilios, el lavado de manos, el uso de indumentaria adecuada, tales como las gafas, guantes de nitrilo, tapabocas, cofia, y la esterilización de materiales críticos, como las agujas y las jeringas. La pregunta 5 dice, las etiquetas de materia primas para preparaciones magistrales deben incluir el nombre del producto, el nombre del proveedor, la fecha de fabricación, la de caducidad, las advertencias, etcétera. Las diferencias entre materia prima, excipiente y principio activo. Dentro de la materia prima es cualquier material que suele utilizarse para la fabricación de un producto en donde se incluyen sustancias sintéticas o naturales. Ejemplo, el ácido clorhídrico. El excipiente es una sustancia inerte que suele utilizarse para dar estabilidad y forma a los medicamentos, además de ayudar a mejorar el sabor y solubilidad. Principio activo es el componente que es responsable de la actividad farmacológica de los medicamentos, está el paracetamol. Como pregunta 7 está, al dispensar un preparado magistral se debe proporcionar al usuario la siguiente información: el nombre del preparado, las indicaciones de uso, los beneficios, la dosis, las instrucciones de almacenamiento, las interacciones con medicamentos o alimentos, etcétera. Al dispensar los medicamentos, como pregunta 8, en diferentes formas farmacéuticas se debe ofrecer al usuario la siguiente información. El jarabe, pues indicar la dosis, la frecuencia, agitar el frasco antes de usar, además de los efectos secundarios y el almacenamiento. La grajea con cubierta entérica se debe instruir para tragar entera sin masticar, además de la frecuencia y el almacenamiento. El polvo para la suspensión se debe explicar cómo preparar la suspensión, la dosis, la frecuencia, la administración, además del almacenamiento y, si es necesario, la refrigeración. La suspensión líquida, informar la dosis exacta y la regularidad de uso, además de almacenar a temperatura ambiente o en refrigeración. La pregunta 9 nos dice las diferencias entre solución y suspensión y emulsión son. Pues en conclusión, eh, entre las tres, las soluciones son homogéneas, mientras que las suspensiones y emulsiones son heterogéneas. La pregunta 10 nos dice qué diferencia entre el soluto y el solvente. El soluto es una sustancia que se disuelve en el solvente para formar una solución
y el solvente es la sustancia que disuelve al soluto para formar una solución. La pregunta 11 dice, las operaciones básicas para elaborar una fórmula magistral tópica no estéril incluyen pesar los ingredientes, la mezcla, la disolución o dispersión, el filtrado, el envasado, el etiquetado, el control de calidad. La pregunta 12 nos dice, según la resolución 1403, el procedimiento para la elaboración de preparaciones magistrales incluye la resolución de la orden médica, los cálculos de las cantidades, la limpieza y desinfección de las áreas, control microbiano y físico, entre otros. La pregunta 13 dice, las definiciones de las concentraciones se definen de la siguiente manera. Concentración peso a peso, concentración peso a volumen, concentración volumen a volumen. La concentración peso a peso, porcentaje de soluto en relación al peso total de la solución. La concentración peso a peso es el porcentaje que relaciona el peso del soluto con el volumen de la solución. La concentración volumen a volumen. El volumen del soluto expresado por cada 100 unidades de volumen de disolución. Y para esta actividad nos decían que debíamos de escoger una pregunta del cuestionario la cual debíamos explicar. Entonces, para este caso, yo escogí la pregunta 15 que dice, ¿cuál es la concentración peso-peso de una solución de cloruro de sodio preparada pesando 5 gramos de cloruro de sodio más 150 mililitros de agua? Se debe explicar los pasos y identificar las operaciones. Pues los pasos para este es que se mide los 150 mililitros de agua en un beaker, se pesa los 5 gramos de cloruro de sodio utilizando una gramera, se calcula las soluciones de la preparación sumando el soluto más el solvente. Para este proceso se utiliza la fórmula peso a peso. Dentro de las operaciones que se realizan en este proceso son la multiplicación, la división y la suma. La identificación de los datos son el soluto, que sabemos que son los 5 gramos de cloruro de sodio. El solvente son los 150 mililitros de agua. Para calcular el peso de la solución se debe sumar el solvente más el soluto, que en este caso el solvente son 150 mililitros de agua más el soluto que son 5 gramos de cloruro de sodio. La fórmula para este caso son la de peso a peso, que es el porcentaje peso a peso, igual al peso del soluto sobre el peso de la solución por 100. El porcentaje peso a peso igual al peso del soluto, que sabemos que son los 5 gramos de cloruro de sodio, más el peso de la solución, que como ya habíamos realizado una operación, que era la suma del solvente más el soluto, que nos da como resultado 155 mililitros de agua por 100. Al realizar las respectivas operaciones, tanto división como multiplicación en este caso, el resultado nos da 3.22%. Entonces, la concentración peso a peso en este ejercicio es de 3.22%, lo que quiere decir que de todo el 100% de la solución, que son 155 mililitros de agua, más el cloruro de sodio, el 3.22% pertenece al soluto, lo que quiere decir que el 96.8% de la solución pertenece al solvente, que en este caso es el agua. Muchas gracias.